Leo este texto de Gálatas que antes comenté y que luego ya servirá para que tengamos una reflexión en compañía de aquellos también que hoy nos visitan, pues para que todos participemos de la verdad de esta palabra de Dios en la comunión con todos, unos viniendo de un lugar, otros viniendo de otro, pero aquí congregados en torno a esta palabra. Leo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Nos centramos hoy en estos textos que antes comenté. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto os hayáis desviado, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es lo que ahora comentamos. No que haya otro, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, dice el apóstol, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y reitera esto: como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta es la cuestión. Y primeramente, fijaos, la cuestión tiene una enseñanza inmediata. El apóstol sabe que solo Dios produce la salvación. Eso él lo conoce, y tanto que lo conoce. En esta carta lo defenderá de una manera incluso apasionada, de una manera extraordinaria, enfadado por aquellos que, habiendo recibido esa verdad, se estaban desviando de ella. Conoce, por lo tanto, el apóstol que todo depende de Dios. Sin embargo, se apasiona por la realidad. El apóstol no es uno de estos que asumen que las cosas tienen que pasar porque pasan, un fatalista que, por lo tanto, le da lo mismo una cosa que otra. El que conoce la verdad de la ordenación de Dios para todas las cosas es alguien que se apasiona con la realidad. Y esto es fundamental, porque a veces se hace en la iglesia evangélica, bueno, el cristianismo en general, este argumento que es falaz, pero es muy común. Oye, si Dios es el que ha ordenado todas las cosas, y todas las cosas tienen que ocurrir por el ordenamiento de Dios, es más, encima, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, entonces se acabó ya aquí la exhortación, se acabó el reprender a nadie, se acabó el dar ánimos, se acabó la responsabilidad. ¿Quién dice eso? La Biblia nunca lo dice. Y los ejemplos que tenemos declarados son evidentes, pero también ejemplos en la propia historia de los hechos. El apóstol, que conoce que todo está ordenado por Dios, se apasiona por las situaciones y actúa para solucionar problemas. Ese es el camino. Nosotros no podemos asumir y decir, bueno, las iglesias evangélicas hoy, esto es así, el Señor conoce a los suyos, al final fíjate las cosas que están diciendo, las barbaridades que están predicando, a la cantidad de gente que está estorbando.
pero bueno, al final esto el Señor lo ha predestinado todo, así que tranquilo, no pasa nada. Hombre, no. Tenemos que ir a la yugular de alguien. Es decir, ¿cómo va a pasar las cosas delante de nuestros ojos sin que pase nada en nuestro sentimiento? Tenemos que protestar, gritar, morder, algo hay que hacer. Lo que no podemos es ser impasibles. En esto recuerdo, y es relevante, que uno de los autores que está calificado en la historia de la Iglesia como uno de los más secos, más jurídicos, que es Calvino, aquel que conocía intelectualmente que todo estaba ordenado por Dios, etc., parecería que era una persona sin ánimo, sin pasión, sin enfado, totalmente centrado en sí mismo, en su intelectualidad, pero él dice algo muy relevante. Calificando a cómo es un cristiano, él puede decir, un cristiano puede ser de una manera o de otra, etcétera, pero lo que nunca puede ser un cristiano es un apático. La apatía no está unida a la fe. Es imposible. La apatía y la fe son dos cosas separadas. Donde está la fe tiene que haber vida. Y la vida es sentimiento. Es algo que te da una reacción ante las cosas. Si no, estás muerto. Por eso digo, y es relevante, cuidado, porque podemos caer en la trampa de imaginar que porque creemos que Dios ha ordenado todas las cosas, incluso nos gloriamos de creer eso, la conclusión que saquemos es, por lo tanto, nada me importa. Por lo tanto, yo no tengo ningún lugar en la acción. Yo simplemente paso de la vida, pero sin preocuparme de nada. Hombre, que no es eso. El modelo de cristianismo que vaya por esa vía es tan perverso como el que vaya por la vía de decir, no, Dios no ha podido hacer toda la obra perfecta Él solo, porque a mí me reclama, a mí me dice que me arrepienta, a mí me dice que crea. Por lo tanto, algo me ha tenido que dejar a mí, porque si no esas cosas no las diría. Pues tan perverso es un camino como otro, tan falso evangelio, tan otro evangelio, es el de la izquierda como el de la derecha. Los Gálatas tenían el problema de la derecha, es decir, el problema de que le estaban diciendo, no, la obra de Cristo sola y absoluta no puede ser. Tiene que haber alguna participación nuestra. Eso de que te digan que Cristo ya te salvó y que Cristo te ha santificado y que Cristo te ha justificado y que ya no tienes condenación, cuidado, porque eso te convertiría en una persona lasa, en una persona sin responsabilidad ética, te convertiría en una especie de máquina. Por lo tanto, cuidado, tú tienes que aportar algo. Y eso que aportas, que nadie se preocupe, lo que te dice la propia ley de Dios, que no se está hablando aquí de invento de los hombres, no, la propia ley de Dios, los ritos, lo que el Señor en su ley mandó que se hiciera siempre, pues eso hay que seguir haciéndolo. Eso decían los Gálatas. En otro lugar, pues el apóstol hablará del otro error. Aquí estamos mencionando este principal. Y de eso seguiremos hablando. Pero también hay que tener en cuenta que podemos, al rechazar eso como falso evangelio, lo cual es correcto, estar haciéndolo en nombre de otro falso evangelio. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque las cosas son así. El apóstol, conociendo que todo está en las manos de Dios, sin embargo, él predica, él anuncia, él se enfada, él se apasiona por la obra de Dios. Y hay de aquel que encima se gloríe de no apasionarse por la obra de Dios, porque ya sería el colmo. Podemos encontrar a alguien que se gloríe de hacer obras, pero cuidado, que podemos estar en el otro lado con alguien que se gloríe de no hacer obras. Ambas son glorias humanas, La gloria es de Cristo, pero cuidado con un falso evangelio y con otro, que de todo hay. Es más, de todo hay, y no solo un falso evangelio, hay múltiples. ¿Qué ocurre? Que como hay múltiples,
todos son otro evangelio, pero sus modalidades varían, son muy diversas. En la Iglesia de Roma, por ejemplo, te puedes encontrar un grupo religioso que enfatice la ritualidad del rezo. Y punto. Y venga a rezar, y venga a rezar, y venga un rosario, y venga otro rosario. Y eso sea un modelo. Pero te puedes encontrar otro grupo que te diga, no, eso no vale. Hay que estar con los pobres, hay que mancharse las manos, hay que estar en los hospitales, hay que estar con este, con aquel, y no rezando. Y te los encuentras en el mismo sitio. Y luego otro que piensa de otra manera. Es decir, que hay de todo. Y en las iglesias evangélicas, pues fijaos la cantidad de variedad también que tenemos. Frente a lo que estaba ocurriendo en aquella sección grande de iglesias, en aquella región donde había muchos creyentes, que como dije el pasado domingo, que no eran creyentes de cualquier manera, eran creyentes en la mejor situación posible, enseñados por un apóstol de verdad, con la presencia de los demás apóstoles, con la presencia en ese momento de las señales y prodigios. Es decir, que se hacían milagros, que había realidades espirituales poderosas manifestadas en ese momento. Pues con todo eso, estos se han apartado de la verdad. Y recuerdo esto para que nos pongamos ya en la adecuada situación. Con todo lo que vamos conociendo, solo podemos decir, Señor, cuídame. Señor, líbrame, porque si estos, con todo lo que han tenido, se están desviando y no se dan cuenta, es verdad que por medio de falsas enseñanzas, pero no se están dando cuenta. El apóstol sí, y esa es la ventaja que tenemos, que el apóstol se da cuenta, Dios sí se da cuenta y con su palabra nos da el aviso. Pero nosotros estaríamos perdiéndonos igual que los gálatas, porque aún tenemos menos que ellos. Porque ¿cómo ha llegado el Evangelio a nosotros? Pues por vías muy diversas. Pero ellos lo habían recibido de los apóstoles, el propio apóstol Pablo, con señales y prodigios. Había allí una realidad extraordinaria que cualquiera hoy en el mundo diría, yo me apunto, aquello tiene que ser una cosa fenomenal. ¿Fenomenal? El apóstol dice, pero si es que en unos minutos, en un ratito, os habéis apartado del camino. Vosotros que estabais en la verdad, que estabais con todo lo que el Evangelio es, ahora ¿qué os ha pasado? Que habéis puesto unos elementos que no os dais cuenta, pero al ponerlos habéis negado el propio Evangelio y estáis en otro. Bueno, pues esa es la condición. Y adelanto también que en esta reflexión tenemos que acudir a lo que más adelante el propio apóstol tratará, la realidad del espíritu, de la carne, las obras del espíritu, las obras de la carne, etc. ¿Cómo se ha visto esto normalmente en el cristianismo? Y lo estaban viendo los gálatas. Pues como que para que yo tenga la salvación, tenga la vida del espíritu, para que pueda adorar en espíritu, para estar en comunión con Dios en Cristo, debo tener necesariamente unas actuaciones en mi entorno. Es decir, que para que yo tenga el núcleo de la vida, necesito con mi entorno que ahí funcione algo para producirlo o para mantenerlo. Hay iglesias que te dirán, tu entorno, tus obras, tu obediencia, tu santidad, tu modo ético de vivir, etc., eso es necesario para producir la salvación. Bueno, hay gente que lo dice así. Tú tienes que producir unos elementos para que luego ese núcleo, tu ser, tu corazón, sea salvo. Y eso está formado pues, por toda tu historia y todas tus obras, todas tus situaciones, etc. Pero habrá quien te diga, no, eso es por obras, cuidado ahí, eso es la iglesia de Roma, no sé qué. Hay muchas iglesias que no son de Roma y que dicen eso. Pero otros te dirán, no, el núcleo, la salvación, esa ya la ha hecho Cristo. Entonces ya soy salvo. No, tú ahora tienes que conservar eso, tienes que meterle ahí unos ingredientes, tienes que mantener eso con unos
elementos que son tuyos, tienes que ir además aumentando eso, y solo si cuando te mueras eso va bien guardadito, entonces tú eres salvo, pero mientras no. Cuidado que eso es un evangelio falso tanto como el otro. Y en las iglesias de Galacia había pasado eso. Tú tienes la obra de Cristo, sí. Es perfecta, sí. Pero eso tengo yo que mantenerlo, tengo que darle la vida, tengo que conservarlo, tengo que alimentarlo desde fuera con cosas mías. Pablo lo que dice es al revés. Dice, mira, nosotros tenemos la plenitud, porque no podemos tener un cachito de Cristo, vaya, ni un trocito de su obra. Tenemos su obra perfecta o no tenemos nada. Medio Cristo no vale. Su obra es una obra perfecta. Además, hecha, como hemos visto tantas veces en la cruz, en esa relación de representación. Él nos representaba allí estábamos nosotros con Él. Antes de nacer, pues claro, allí estábamos con Él. Y por eso Él nos conoce perfectamente, porque Él ha sido condenado y ha sido hecho pecado por nosotros, por su pueblo. Por lo tanto, nuestra historia está allí, nuestra condenación está allí, pero Él la ha pagado perfectamente en la cruz. Y ha muerto, que es la pena que todos teníamos que pagar, y ahora ha resucitado. Y ya no hay más condenación, ni hay más muerte. Y estamos vivos y tenemos vida eterna. Y luego el Señor se encuentra con nosotros en nuestra historia. Pero ya nos conoció desde antes. Porque en la cruz Él llevó el nombre de cada uno. Y el nombre es nuestra propia historia. Hombre, mujer, niño, adulto, de una nación, de otra, con una lengua, con otra, etc. Estábamos allí. Y luego el Señor se ha encontrado con nosotros en la historia. Y nos da una salvación perfecta. Yo soy tu Salvador, tú eres mío. Esa realidad la tenemos. Y lo que Pablo dice, eso que tenemos, luego existe con nosotros durante un tiempo, hasta que morimos, en el sentido físico, nuestro cuerpo muere, en fin, la realidad de la muerte, que no sabemos muy bien cómo es, pero que la vemos. Oye, una persona estaba que se movía, luego ya no se mueve ni respira. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues hasta ese momento de la muerte, nosotros tenemos esta realidad nueva conviviendo con nuestra historia y con nuestra naturaleza. Y por lo tanto, no es que se trate de que nuestra naturaleza tiene que ser reformada por fuera para que lo que está dentro, el núcleo, se conserve y reciba alimentos. No, es que la verdad que somos, la que nos identifica ahora, porque siendo nosotros, como Pablo dirá, miserables pecadores, no somos identificados así. ¿Cómo se nos identifica en la Escritura? Santos, sin mancha, sin arruga, ni nada de qué avergonzarse. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Pero eso lo vivimos en una situación que Pablo dice, miserable de mí, este cuerpo de muerte. Es decir, que todos esos elementos nuevos de santidad, de justicia, de verdad, tienen que ir saliendo de nosotros, van saliendo de nosotros, pero mediados por nuestra propia naturaleza, mediados por nuestro pecado. Por eso nunca sale algo que sea realmente y completamente bueno. Del Espíritu, sí. Obras del Espíritu, claro que sí. Frutos del Espíritu, claro que sí. Pero siempre mediados por nuestra condición. Y por lo tanto nunca de un valor absoluto. Siempre estropeados por nuestra propia naturaleza. ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa? Pues significa que hay una obra perfecta en una situación imperfecta, en una situación de pecado. Y que todo el fruto del Espíritu que hay en nosotros sale de nosotros con la mediación de nuestra corrupción. Y por lo tanto sale estropeado. Aún lo mejor sale estropeado. Esto en el plano de la salvación. Pero ¿se imagina alguien lo bruto que hay que ser, lo ciego que hay que estar para sacar la conclusión de que el corazón que es corrupto, que está en rebelión contra Dios, encima va a sacar obras buenas?
dignas de ser colocadas al lado de la obra de Cristo, pues eso es lo que te dice la Iglesia de Roma y los evangelios semejantes. Fijaos, estamos viendo lo que la Escritura nos enseña. Mira, nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva creación, porque eso lo tenemos. Oye, eso se cree o no, pero la Escritura te dice eso. Y eso no hay manera después de arreglarlo para decir, no, pero el Señor nos ha dicho que hemos sido creados en Él en justicia y santidad de la verdad, pero bueno, eso no es así, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no es así? Si es que se dice, lo crees o no, pero no me lo cambies. Es preferible el que dice yo no creo nada al que pretenda decir sí, sí, yo creo eso, toda la Biblia, yo soy cristocéntrico, yo solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, las 5 solas, pero eso no es así. Hombre, la confusión pues es mayor. Pero fijaos, si con esa naturaleza, creados en Cristo Jesús, esa condición nueva, ya tenemos que decir, no por la experiencia de uno, sino por la propia declaración de la Escritura, que lo que sale de ahí, lo que de ahí se expande hacia la conducta, hacia nuestra propia comprensión de nosotros mismos, nuestra comprensión de Dios, es todo cortito, es todo estropeadillo, teniendo la verdad, lo que sale es estropeado. Si no tuviéramos eso, ¿qué va a salir? Por eso el profeta dice, hombre, lo mejor que podemos ofrecer, las mejores justicias que podemos presentar son como trapos de inmundicia, que en la ley ritual sabemos era lo que más manchaba, lo que más impuro ritualmente dejaba a la persona y al lugar. Aquello donde estaba el trapo de inmundicia, pues aquello era litúrgicamente pues una cosa de corrupción. La propia persona y la realidad. Pues ese es el falso evangelio que muchos han ido anunciando a lo largo de siglos y que hoy se sigue anunciando. Los gálatas tenían un falso evangelio muy sutil. Bien, sería sutil para ellos. Podemos decir, oye, qué fácil es caer en lo que ellos cayeron. Porque al final de cuentas ellos no estaban negando la Biblia. Ellos eran ortodoxos. No negaban lo que había entonces, el Antiguo Testamento. Es más, decían que había que aplicarlo. Hoy hay gente que también te dice esas cosas. Entonces, ante un grupo de iglesias que te diga que cree en las Escrituras como palabra de Dios inspirada y que hay que obedecerla y cumplirla, pues a ver qué dice uno ahí. Oye, esta gente son buena gente. Los gálatas decían eso. Y Pablo dice de ellos lo que leemos en esta carta. Por lo tanto, no importa tanto lo que ellos o nosotros podemos pensar de nosotros mismos, sino lo que Dios dice de nosotros. Y de inmediato surge la cuestión, oye, ¿y eso yo cómo lo arreglo? ¿Eso yo cómo lo sé? Pues no sé. Es que eso es obra de Dios. Ah, pero entonces al final, que no tenemos nada más que confiar en Dios y quedar en sus manos, sí, pero como mencioné antes, apasionados. Esto no puede ser un sí que nos coloque luego en una manera de vivir en la que digamos, es verdad, y además yo soy un gran tipo que lo creo así. Dios controla todo. Así que ya, a mí me da lo mismo lo que ocurra. Obedecer al Señor o no, es igual. Que estoy en una situación concreta y que en esa situación la Escritura me dice que tengo que funcionar de un modo, es igual. Si no es por obras. Hombre, eso no se puede sacar de ahí. Lo contrario tampoco, porque alguien me puede decir, vamos a ver. El apóstol está diciendo que estos están cayendo en un falso evangelio, que ese falso evangelio lo han recibido por medio de algunos que os perturban, es decir, algunos que quieren que estos gálatas crean lo que ellos creían, que hay que ser también,
gente que incordie, déjalos tranquilos. No, no, estos falsos profetas, estos falsos maestros, querían tener a los suyos. Querían tener a esta gente que creyera lo que ellos creían. Pablo dice, eso es esclavizarse a esta gente. Antes hemos leído un texto en la carta a los Corintios, cuidado ahí, que yo no voy a bautizar por el hecho de bautizar como si eso fuera relevante. ¿Es adecuado el bautismo? Claro que sí, porque está mandado por el Señor. Pero cuidado con que eso sea una ritualidad y que alguien sume bautismos o cosas de ese tipo. Pablo dirá, bueno, yo es que no tengo nada que ver con eso. Si se tercia bautizo y si no, no. Yo he sido enviado a predicar. Es la clave. Los ritos, las ceremonias pueden estar ahí en su lugar, pero yo he sido enviado a predicar. Y he sido enviado a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol está diciendo algo tremendo. Como yo anuncio el Evangelio con la lógica del razonamiento humano, la obra de Cristo se hace vana, es decir, la obra de Cristo no está metida ahí. ¿Que la han querido meter? Claro que sí, ahí tenemos todo el tomismo, en la historia del cristianismo, que era este mecanismo lógico de decir, empiezo por un punto, de ahí saco otro y llego a Dios. Y como Dios es racional y yo también, pues tengo ahí una vinculación con Él, que haciendo bien los pasos al final llego. Bueno, pues no. Y por eso os decía, oye, que Pablo está hablando de que ese falso evangelio podía traerlo, incluso a algunos de ellos, imaginando que el propio apóstol, al cabo de un tiempo, dijera lo que le han dicho los falsos maestros a los Gálatas, o incluso que un ángel del Señor lo dijera. Digamos que el cauce de reflexión y de sentimiento va cada vez más, porque Pablo está diciendo, lo máximo que os podéis imaginar, si eso os trae otro evangelio, sea anatema, es decir, eso no es verdad, eso tiene que estar cortado, eso está bajo el juicio de Dios, ¿vale? Pero ahora nosotros decimos, bueno, ¿y cómo nos entendemos? ¿Cómo puedo yo saber? Porque, a ver, estas cosas, ¿quién me las enseña? ¿Dónde las corto? Y por eso he dicho antes, pues yo no sé por dónde cortarlas. Yo no sé por dónde cortarlas. Ah, entonces estoy en las manos de Dios. Pues fíjate que sí. Y gracias a eso estamos vivos. Y gracias a eso somos creyentes. Menos mal. Menos mal. O sea que eso no es una situación calamitosa. Esa es la situación de la salvación. Estar en las manos de Dios para ser conservados por Él. Ese es el dato. Ahora, yo puedo deciros lo que estoy entendiendo de las cosas que Pablo dice y por las cuales él enseña a los Gálatas para que los Gálatas vuelvan al camino. Esas cosas sí las podemos ver y tratar. Pero los Gálatas podrían decir, bueno, Pablo, hijito, tú nos estás diciendo estas cosas, pero los que vienen a nosotros tampoco son cualquier cosa, ¿eh? Estos son grandes apóstoles. Estos, en algunos casos, han podido hacer milagros. Porque ya advierte Cristo mismo, oye, en aquel día último habrá quien se presente allí diciendo, oye, que en tu nombre he hecho milagros. Pablo habla de milagros mentirosos, sí, pero tú estás allí. Este que se presenta como un apóstol, que ha sido perseguido como cristiano, porque no se presenta como un pagano, como en Egipto, para hacer obras contrarias a Moisés, los paganos y Moisés. No, este se presenta como cristiano, pero cristiano además que es perseguido. Oye, que a este le han dado bofetadas y se ha mantenido. Incluso algunos podrían ser mártires, no en este momento, pero más adelante. Oye, cuando la persecución del imperio en tal sitio, allí mataron a 50 obispos y pastores o presbíteros. Héroes de la fe, mártires. Cuidado ahí,
Cuidado ahí, que todos los que salieron de Egipto estaban como pueblo de Dios, y de la mayoría no se agradó Dios. Entonces los gálatas podían decirle al apóstol: vamos a ver, tú nos escribes muy bien, pero nosotros no hemos recibido esta enseñanza de cualquiera. Estas son gente que trae la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, que es, repito, lo que antes había cuando esto se escribe. Y dicen que hay que cumplirlo. Y fíjate que nos dan unas clases bíblicas extraordinarias. Porque hemos sabido que la circuncisión, ahí hay un texto que dice que esto es la señal del pacto para siempre. Por lo tanto, tenemos que seguir circuncidando a los varones. ¿Que Cristo ha venido? Sí, pero ha venido y ha cumplido la ley. Por lo tanto, esto no puede ser contrario a él. Así que hay que circuncidar. Y quien no esté circuncidado no puede ser cristiano. Ahora, para estar en Cristo, como antes, pues tenemos que cumplir los rituales. Es más, que esta gente no viene de cualquier sitio, porque vamos a ver tú, Pablo, ¿de dónde vienes? Esto lo trabajará Pablo más adelante, diciendo: oye, que yo he recibido esto de una revelación de Dios. Pero si nos paramos un momento, fijaos el dilema. Pablo dice que lo ha recibido de una revelación de Dios. Pero es que él ha dicho que si un ángel del cielo trae otra cosa, que no se le crea. Y nosotros tenemos delante esa situación. Un ángel del cielo diciendo el Evangelio de los Gálatas. Y Pablo diciéndonos que él lo ha recibido por revelación. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Ahí qué hacemos? Pues ahí hacemos lo que hace Dios en nosotros: creer. Y seguir un camino porque Él nos ha puesto en ese camino. Si no nosotros, oye, ¿qué nos importaría? ¿Cómo sacaríamos una conclusión de que una cosa era buena y otra no? Por nosotros mismos es imposible. Luego está el fundamento de todo, y eso sí hemos de tenerlo siempre como un mecanismo mental. Oye, ¿Cristo me ha salvado completamente? ¿No estoy condenado? Sí. ¿Solo por Él? Sí. Pues de ahí no me suelto. Ese es el Evangelio. Y ahora me viene otro con otro rollito, que eso tiene un pero, que ahora hay que hacer. Cuidado, de momento ahí están las alarmas. Eso todo hay que ponerlo entre paréntesis. Ahora, con este fundamento de que la obra de Cristo es la perfecta, con eso no puedo tener duda, porque eso está lleno a la Escritura de esa enseñanza. Ese es el Evangelio que nos ha salvado. ¿Qué Evangelio hemos recibido nosotros? Cuando digo nosotros, cada uno de los que aquí estamos. Pues cualquiera sabe. Algunos podemos decir: oye, pues esta idea de la obra de Cristo perfecta, esto yo lo tengo en la providencia del Señor desde el principio. Luego he tenido multitud de tonterías. Pero esto ha sido fundamental. Y esto nos ha preservado de las tonterías. Pues eso lo podemos decir. Pero otro puede decir: oye, pues yo el Evangelio empecé y estaba en medio pues de la Iglesia de Roma, en unos cultos raros, y el Señor me fue sacando de ahí. Vale, pero alguien te podría decir: oye, que tú has recibido el Evangelio de Roma, no te vayas a otro. El lenguaje puede ser usado de mil maneras y estaríamos perdidos siempre por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, hay un elemento que es la obra de Cristo perfecta. Si alguien te dice: vamos a ver, muéstrame tu santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Cuidado, como te pongas a decir: vamos a ver, tengo poquito, pero mira, un día sentí no sé qué cosa. Es más, esto sí lo tengo subrayado, porque yo antes, pues no sé qué costumbre tenía de fumar o no sé qué cosa, y ahora ya no lo hago, ¿vale? Y bueno, eso entre lo mejorcito, Luego en la Iglesia de Roma dirás: mi santidad, hijo, pero tú no me conoces. Mira, te lo voy a decir porque eso no se lo digo a nadie. Por las noches yo me quito la ropa y me doy unos azotes tremendos. Y luego por la mañana salgo como si nada, porque sois muy santo o muy santa. Y yo, bueno, tú no sabes, he vendido todo lo que tenía para los pobres. Vamos, apúntame ahí de los primeritos,
Y otro podrá venir, te quita de ahí, que el primero estoy yo, que yo he dado mi cuerpo para ser quemado. Cuidado, todo eso es escoria. Muéstrame tu santidad. Pregúntale a mi Señor, a Cristo, porque mi santidad es Él. Él la tiene. Que Él te dé explicaciones de mi santidad. Enséñame tu justicia. Bueno, la justicia es que es por la fe, porque mira, porque no sé qué, porque hay que creer, hay que hacer esto. Mi justicia es Cristo. Pregúntale a Él. Y lo que Él te diga, créelo, cuidado ahí. Yo estoy en Él, vaya, es que yo no tengo otra cosa. ¿Qué te voy a presentar yo? Que me han dado bofetadas, el propio apóstol lo podrá decir. Mira, oye, que yo he predicado esto, que yo he estado en tal sitio, que allí casi me matan, etcétera. ¿Pero qué? Siervo inútil, eso es Dios conmigo. Por lo tanto, yo no quiero nada mío, sino ser hallado en Él, teniendo no mi propia condición, sino la de Él. Esta es la clave. Y ahí hemos de acudir siempre, incluso como mecanismo mental. ¿Dónde está tu santidad? En Cristo. Toda, toda, toda. Luego, entonces no hay que ser santos, no hay que comportarse santamente. ¿Quién dice que no? Es que porque yo la tenga en Cristo, ya tengo que sacar la conclusión de que no debo ser santo en toda mi manera de vivir. Hombre, ¿quién saca esa conclusión? Pero yo no te voy a tratar por ahí. Yo voy a lo que es el fundamento y lo que no se estropea nunca y permanece siempre. Cristo. Tu redención, Cristo. Y como tantas veces hemos dicho, y eso ya lo tenemos. Lo tenemos ahora. Eso no es que llegará a nosotros cuando estemos en la presencia de Dios, ya cuando nos muramos. Lo tenemos ahora. ¿Y cómo se expresa eso? Pues ahí tenemos que decir como Pablo, miserable de mí, con lágrimas. Si es que soy una miseria, porque yo tengo esto, y sin embargo sé que transgredo la ley, que peco contra mi Señor. Y lo hago voluntariamente. Es verdad que luego me arrepiento, es verdad que no permanezco en la muerte. Oye, pero que yo no puedo negar que ese pecado, esa transgresión de la ley, la que sea, ha sido voluntaria. No ha sido que me metí en un hoyo sin ver, no, ha sido un momento en el cual mi voluntad y mis afectos estaban ahí. ¿Cómo? Como llevado esclavizado, ¿vale? Ese no era yo. Era el pecado en mí, ¿vale? Pero yo no puedo quitarme de ahí. Yo todo eso lo puedo ir viendo. Por lo tanto, a la hora de presentar la justicia y la verdad, solo la obra de Cristo. Pero los Gálatas tenían multitud de argucias incluso sinceras, no digo argucias malévolas como algunos políticos, que te dicen actuaremos con astucia, es decir, que saben que ellos van a engañar, ¿no? No, los Gálatas podrían ser engañados sinceramente, eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Y concluyo, oye, ha pasado en otras ocasiones, el apóstol se encuentra, y aquí mismo lo dirá en el caso de su confrontación con Pedro, en un momento determinado, ahora resulta que muchos de los que enseñaban estas falsedades procedían de Jerusalén. Los que vienen de parte de Jacobo. Hombre, vamos a ver, no es que Jacobo participara de este error, pero en Jerusalén se estaba dando algo que no se debe olvidar. Allí los creyentes eran creyentes, pero la iglesia era una calamidad, porque se estaba consintiendo. Es verdad que si hubiéramos estado nosotros allí, a ver qué hacíamos, pero se estaba consintiendo sobre todo por algo muy normal y lógico, porque había muchos judíos convertidos, y esos judíos creyentes seguían siendo judíos, vaya, y el que estaba circuncidado seguía circuncidado. Entonces había muchos que seguían cumpliendo ciertas costumbres y ritos judaicos, guardar el sábado, etcétera, las comidas, eso era normal. Por lo tanto, en la iglesia de Jerusalén no había mucha claridad
sobre dónde colocar esas cosas. Y resulta que muchos de estos falsos maestros procedían del grupo de Jerusalén. Y que te vengan a ti, a las iglesias de Galacia, maestros de Jerusalén, que conviven con los otros apóstoles que están allí, que conocen el judaísmo, y que te digan a ti como gentil, como alguien que está empezando ahora, que claro está, allí en Jerusalén la gente guarda los rituales. Y era verdad, porque allí había judíos que guardaban los ritos. Y no pasaba nada. Pero ellos, el gran mal, lo que Pablo contempla, es que estaban poniendo esa conducta como el fundamento para que la conducta de Cristo tuviera valor. Este es el mal tremendo, pero un mal con mucha lógica, porque oye, que no eran cualquiera los que estaban enseñando esto. En otros momentos sí, habrá gente que enseñe cosas raras proviniendo de no sé de dónde, pero en este momento venían de Jerusalén. Aunque os enseñe esto un ángel del cielo, a ver quién se olvida ahora de la historia de la Iglesia. ¿Cuántas apariciones ha habido de vírgenes y cosas de estas, ¿no? Pues, oye, si a una aparición le decimos, oye, que aquí Pablo ya dijo, que aunque venga un ángel del cielo, aunque venga María del cielo y os enseñe una cosa distinta, sea anatema. Pues mira cuántos anatemas hay en tantos santuarios en todo el mundo que pretenden ser lugares de apariciones. Pero eso se considera un valor. Oye, que no estamos en cualquier sitio, es que la Virgen ha venido. Aunque venga la Virgen, hijo. Este es el Evangelio que te va a salvar. El otro no, el otro es anatema. Y ahora podemos decir, pues todas estas apariciones, todos estos falsos evangelios son anatema. Son anatema, aún en las mejores condiciones. De eso seguiremos hablando, porque esas condiciones son de gran confusión, que han venido del núcleo donde estaba la iglesia en Jerusalén, que allí están los apóstoles, que allí te pueden confirmar testigos oculares que estas cosas se hacen en Jerusalén, cumplir la ley, los ritos, etc. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a las iglesias de Galacia y decimos, aquí hay que hacer lo mismo. Eso es sutilísimo. ¿Quién no cae en esa manera de pensar? Cualquiera caería. Los gálatas habían caído. Pero Pablo, que conoce la verdad, está diciendo, y diciendo muy enfadado, ¿pero qué os ha pasado, hombre? Podemos imaginarlo delante de los gálatas, desde luego no hablando políticamente correcto. Quizá empujando a uno, dándole una bronca a otro, gritando, metiendo allí unos ruidos enormes, porque la cosa era grave. La cosa no era que estaban cayendo en una pequeña conducta sin importancia, es que estaban abandonando el camino. Por lo tanto, tú cuando ves eso delante de alguien, oye, que te vas a caer al precipicio, que tú no lo estás viendo, pero yo sí. Pues mira, no sé qué decirte, no sé qué argumentar, pero por lo menos te voy a dar un grito. Esa es la situación. En la época de Pablo, con todas las dificultades que, si Dios quiere, iremos viendo. Porque mira que hay dificultades en el cristianismo. Mira que la realidad de Cristo se encuentra con falsificaciones. Tela, como se diría por aquí, tela. Pero de todas ellas nos ha librado el Señor, hasta el día de hoy. Pero no podemos callarnos. No podemos callarnos. Oye, que las iglesias evangélicas, bueno, mira, una cree esto, otra cree lo otro. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero si nosotros ya sabemos que eso va a pasar. Si somos gente tan lista que el Señor ya sabemos que lo controla todo. Sí, pero Pablo le dice de todo menos bonito a aquella gente. Y se va para ellos. Y le dice, hay que ver, esos que os perturban, no quieren circuncidar, pues a ver si se circuncidan ellos y se le va la mano. Es lo que Pablo dice. A ver si se cortan enterito. Tanto que le dan valor a eso, pues que se corten. Pero no un poquito, que se lo corten. Es decir, que las palabras son durísimas. ¿Por qué? Porque es lo que hay. Y eso es lo que hay hoy también.
Y ante eso, autoridad absoluta del Señor para la salvación. Pero nosotros, con pasión, pues también hemos de ver cuál es nuestra situación, nuestro lugar, para avisar de las cosas del Señor. ¿Que eso producirá efecto? Eso no es relevante. Nosotros sabemos que eso tiene que hacerse y luego el Señor dará. Y hasta aquí nos ha dado su gracia, su bendición y su protección. A Él, por lo tanto, como siempre, sea la gloria. Amén.